Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Una negra noche neoliberal de la cual todavía no salimos porque estamos atrapados todavía por el coronavirus y también por unas elecciones que van camino a ser elecciones fraudulentas. Por supuesto, habíamos analizado en la reunión anterior que las elecciones, tanto de Bolivia, de Ecuador, como las de Venezuela, son el detonante de toda la inestabilidad que se viene en América Latina, producida fundamentalmente por la pandemia y, en segundo lugar, producida por la crisis económica. En el caso de Bolivia, Ecuador y Washington, hay que entender qué es lo que está pasando. En este momento hay dos eventos, dos hechos fundamentales. La primera es la persecución judicial a Rafael Correa, que mediante este camino se ha logrado evitar que él se candidatice a cualquier tipo de nominación electoral. No puede ser ni presidente, ni vicepresidente, ni asambleísta. Y lo mismo le pasa a Evo Morales. A Evo Morales inclusive le están llevando a la Corte Penal Internacional, donde pretenden montar un show diciendo que Evo Morales es un genocida porque durante la pandemia las manifestaciones impidieron que llegara oxígeno, insumos y más materiales a las zonas donde se supone debía llegar este material por la presencia de la pandemia. Pero el hecho real no es así. En Bolivia, las protestas se producen porque simplemente la gente ya no confía en el gobierno. Y no confía en el gobierno porque, primero, es un gobierno oportunista, nacido de un golpe de Estado, que ofreció elecciones en mayo, que ahora las quiere hacer en octubre, y entonces, al perder la confianza y la credibilidad, este gobierno no era un sujeto que podía garantizar tampoco la salud de ninguna persona, porque nadie sabía si realmente iba a llevar oxígeno, iba a atender a los pacientes o iba a hacer campaña electoral. Ese era el gran problema, algo exactamente similar a lo ocurrido en Ecuador. En Ecuador, las cosas llegaron inclusive a dimensiones colosales, a dimensiones desproporcionadas, porque el gobierno de Ecuador pretendió utilizar la campaña contra el coronavirus, la cuarentena y el distanciamiento social como armas políticas. Entonces, como tiene elecciones próximas, utilizar la campaña de asistencia a la población con mascarillas, oxígeno, cuidados en unidades de cuidados intensivos, hospitalización, como el mecenas, como el Papá Noel, que llega a quedar muy bien con la población, y utilizó para esto a Sonnenhosner, apoyado por la embajada norteamericana. Pero las cosas no salieron. No salieron bien porque, desgraciadamente, los hospitales no podían responder a la emergencia debido a que fueron rifados, se repartieron como botín entre los asambleístas, fundamentalmente de Alianza País, y esto significó que no hubieran oxígeno, cuidados intensivos, mascarillas, material para protección de los médicos, para protección de los pacientes. Los hospitales se convirtieron en focos infecciosos, a tal punto que la gente podía llegar por otra dolencia y terminaba muerto, porque en el hospital se contagiaba y no le entregaban siquiera el cadáver, sino que tenía que sobornar para que le digan dónde está el cadáver, y luego sobornar para que le den el registro de defunción para poder llevarlo a un cementerio, y finalmente
tenía que pagar 10 veces más por el valor de la bolsa con la que iba a entregársele su cadáver. Estas cosas terribles la vivió Ecuador, especialmente en la ciudad más corrupta del Ecuador, que es, a no dudarlo, la ciudad de Guayaquil, donde el control político está manejado por lo que se llama la cleptocracia aristocrática del Guayas, que comprende el alcalde Jaime Nebot y toda la jerarquía social, la gente más rica del Ecuador: Guillermo Lazo, Álvaro Noboa, Sonel Hosner, vinculado con Abdalá Bucaram y su familia, que también son tenedores de camaroneras, son exportadores de camarón. Y entonces ahí comienza toda la trinca de Guayaquil, cuando los ricachones de Guayaquil sacan partido y provecho de la pandemia, primero para ganar unas elecciones y segundo para enriquecerse y tener dinero con el cual van a participar en esa elección. Esto es lo que pasa en Ecuador. Pero ¿qué diferencia sustancial hay entre Ecuador, Bolivia y lo que vamos a analizar también, la intervención de Washington? ¿Qué es lo que está pasando en Washington? En Washington, Donald Trump le mete mano a la OEA y mediante Luis Almagro, el individuo que Donald Trump lo puso como secretario general de la Organización de Estados Americanos, en componenda con toda esa alianza que tiene, que se llama el cartel de Prosur, el cartel de Lima. Con toda esa alianza logran quitarle al que está presidiendo ahora el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, a Prado. Y eso significa que nadie puede ahora apelar a ese consejo cuando vengan las próximas elecciones y haya un montón de trampas, posiblemente protestas, asesinatos, crímenes, todo lo que se viene en las próximas elecciones. Y en segundo lugar, es el primer presidente que logra imponer en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que es un radical republicano de Miami, de Florida, que odia a muerte a todo lo que es el socialismo del siglo XXI y quiere utilizar al Banco Interamericano de Desarrollo para decir: aquí hay dinero si ustedes se ponen de rodillas y hacen lo que yo les diga. En estas condiciones es como nos estamos desenvolviendo, pero tenemos que desentrañar la diferencia entre Bolivia y Ecuador y las semejanzas, porque a no dudarlo, si Centroamérica fue durante décadas, junto con Colombia, el centro del conflicto social en América Latina, con Cuba a la cabeza, Nicaragua, El Salvador, la famosa guerra que se llevó a cabo durante todos los años 70 y 80, en lo que los pueblos de Centroamérica se levantaron en una tremenda campaña militar guerrillera que llevó al poder a los sandinistas, que llevó al poder al Farabundo Martí en El Salvador. Hoy, aparentemente, todo el eje del conflicto se ha movido a los países andinos. Perú, el país que está viviendo la peor crisis imaginable por el COVID, porque se ha convertido en el país con más mortalidad de América y del mundo. La relación entre el número de muertos y el número de enfermos es tan alta que se la explica porque dicen que el problema es, uno, que el país ha llevado una malnutrición crónica, hay una obesidad, se llama la obesidad de los pobres, que es diferente de la obesidad de los ricos. La obesidad en Estados Unidos es una obesidad por comer hamburguesas, pastas,
comida chatarra, pero muy cara. En cambio, la obesidad en Perú es la obesidad de los pobres. Pasan comiendo papas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y 3 veces a la semana. No hay más en la mesa. Luego comen harinas, comen frituras, comen cosas que aparentemente les dan energía, Coca-Cola, bebidas edulcorantes, y como consecuencia de eso, uno de los factores que se ha determinado de la gran mortalidad en Perú es esta obesidad que es desde los 15 años y que ha invadido Perú, la obesidad de la pobreza, la obesidad de los informales, que es la misma obesidad que usted la ve en Guayaquil, en las calles. Es la obesidad que inunda la vista en Esmeraldas, en Guayaquil, donde la pobreza se traduce en obesidad. Esta misma causa nos demuestra que el problema se movió de Centroamérica al mundo andino, donde por supuesto está Venezuela, que ya sabemos está a punto de una guerra con Estados Unidos, en la cual finalmente se van a enfrentar Rusia, China y Estados Unidos. En segundo lugar, la guerra colombiana, que se ha revivido, que se ha revuelto, las FARC se han vuelto a dividir, hay nuevamente la FARC en el campo de batalla colombiano y, por supuesto, la mortandad de campesinos, líderes sociales, es desproporcionada, descomunal, imposible de detener. Fuera de eso, Colombia es, junto con Perú, los dos países que después de Brasil están a la cabeza de la mortandad y de la infección en la pandemia, con una crisis económica desbordada, terrible, que los asfixia. Por supuesto, nos queda Ecuador y Bolivia, los dos países que históricamente han sido los más pobres de la región. Pero, ¿qué diferencia fundamental hay entre los dos países andinos? ¿Y qué coincidencias fundamentales hay entre estos dos países andinos que ahora tienen que irse a elecciones, que están viviendo el mismo drama, que es que a Evo Morales no le permiten ser candidato, que a Rafael Correa no le permiten ser candidato, que al partido MAS lo quieren proscribir y que prácticamente lo han proscrito a todos los partidos de Rafael Correa, pero el Alianza País, el partido de Rafael Correa, creado por él, con su ideología, con sus conceptos y todo, se convirtió en el nido de los traidores, oportunistas, pícaros y sinvergüenzas de este país, que se repartieron los hospitales, las compras públicas, en plena pandemia. ¿Cómo diablos fue posible que en Ecuador Rafael Correa haya patrocinado, motivado, organizado, creado y llegado a ser el partido más grande, y ese sea su principal fracaso? Porque no fue un fracaso su gobierno fue el gobierno más exitoso de la historia de Ecuador, igual que el gobierno de Evo Morales. Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental entre Evo Morales y Rafael Correa? Que Evo Morales crea un movimiento que se llama el MAS, Movimiento al Socialismo, que está conformado por gente valiente, sincera, guerreros históricos, porque los bolivianos, pues recordemos que ahí nacieron los incas, pues, en el lago Titicaca, y son guerreros históricos. Recordemos que fueron los más rebeldes en la época de la colonia, que tuvieron no solamente a Túpac Katari, sino que fueron solidarios con Túpac Amaru. Entonces, no podemos dejar de sentir que Bolivia, donde el Che Guevara consideró era el punto neural, el punto clave para que todas las revoluciones se encendieran en América Latina, sigue siendo el volcán activo de América Latina, el lugar más alto de los Andes, el corazón de los Andes, y el lugar donde no solamente ha nacido ya una ideología, con Álvaro Linares García Linares, vicepresidente, que prácticamente es el ideólogo en este momento
de todo lo que es el movimiento al socialismo, pero un ideólogo práctico que demostró cómo se podían hacer las cosas, dando a los indígenas, que son la mayor parte de la población de Perú, la posibilidad de ser gobierno. Ecuador es un país de mestizos. Este país de mestizos tiene el gran problema de que fue un tiempo parte del Virreinato de Lima y otra parte del Virreinato de Santa Fe de Bogotá o de Nueva Granada, y desgraciadamente en el curso de esa historia ha perdido las 3/4 partes de su territorio continental. Pero ¿cómo las ha perdido? El eje fundamental de las derrotas, porque no ha ganado ninguna guerra, ha perdido todas. La última que tuvo en el CENEPA, militarmente tuvo éxito, pero en la mesa de negociaciones fue el mismo fracaso de todo el tiempo. Como dicen, peleamos como nunca y perdimos como siempre. Y podemos señalar que tanto en Bolivia como en Ecuador, el punto neurálgico ha sido el ejército. Nuestro ejército ecuatoriano ha sido gente a la que engordamos, mantenemos, mimamos, consentimos. Son los padres de la patria porque reparten hijos a diestra y siniestra. Ahora por lo menos hay leyes que les obligan a pagar y entonces ya son botín de mujeres que ya andan tratando de hacerse preñar para cobrar la pensión. Pero nuestro ejército ha sido una de las razones para que nosotros, primero, tengamos 109 gobiernos y segundo, hayamos perdido las 3/4 partes del poder. ¿Y por qué nuestro ejército? Se fue la clave del problema. Porque es un ejército sometido, entregado, adicto a los norteamericanos, que ahora tienen en Ecuador 2 bases militares y un ministro de defensa que era instructor del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A ese punto hemos llegado. A partir de esto, tenemos el segundo problema: somos mestizos, pero el partido Alianza País, que debía crear una ideología de patriotismo, patria, tierra sagrada, de amor y libertad, ¿en qué terminó? A todos, comenzando a mí mismo, que tengo una hermana que está metida en ese partido y que resultó ser una persona completamente hipócrita, que está, inclusive fue candidata a concejal por el cantón de Rumiñahui. Pude ver que en el partido Alianza País se alinearon, se introdujeron, se metieron, comenzando de gente desde mi propia familia, la gente más hipócrita imaginable, los traidores más cobardes imaginables, que se repartieron un hospital, y la gente más leguleya y lenguaraz imaginable. ¿Cómo diablos fue posible crear un partido que tenga esa calaña y que sea la razón para que vivamos hoy día el colapso que vivimos y el presidente que tenemos? Porque ese partido, Alianza País, le puso a Lenín Moreno y a 50 de los 75 asambleístas que ganaron las elecciones, de un total de 136. Siendo mayoría Alianza País, se volvieron la mayor parte de ellos traidores. O sea, por aquí no hay cómo equivocarse. Si usted tiene un ejército que va a la guerra y resulta que todos los soldados son unos cobardes que salen corriendo, o unos traidores que se pasan al otro lado, usted tiene que preguntarse, diablos, ¿qué pasó? ¿No? Esa es la clave fundamental del problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia y la ventaja que tiene Ecuador y los ecuatorianos frente a los bolivianos? Nosotros, en estos 4 años que vamos a tener de gobierno de Lenín Moreno,
tuvimos algo que en medicina es muy importante. Se dice, mal conocido está medio curado. Si usted no conoce cuál es el virus, como pasó con el coronavirus, ni qué hace el coronavirus, ni cómo actúa, ni cómo mata, la cosa es terrible. Por eso el coronavirus ha sido tan terrible. En Bolivia, apenas han tenido menos de un año para conocer, para desentrañar, para sacar la pus que existía dentro de Bolivia. Una pus que estaba metida en el ejército y que estaba metida básicamente en Santa Cruz. Esa gente era la pus de Bolivia, a tal punto que hasta quería independizarse de Bolivia. Y también pudieron reconocer que habían logrado crear una conciencia social y colectiva extraordinaria que va a ganar las próximas elecciones, y que esa conciencia social y colectiva extraordinaria es la clave de la diferencia con Ecuador. Se puede hablar de que realmente el gobierno de Rafael Correa fue el más exitoso de la historia, pero la idea de la revolución ciudadana, el concepto de ciudadano y el concepto de los valores del ciudadano fueron el fracaso. Y ese es el punto neural del asunto. ¿Por qué? Porque hoy sus propios colaboradores, su secretaria particular, su vicepresidente que estaba a la vueltita, con el que se daba todos los días los buenos días, son los que le han clavado la puñalada trapera. Y podemos reconocer gracias a eso que en Ecuador nuestra cultura, nuestra historia, nuestras generaciones anteriores son muy diferentes de esta nueva generación millennial y esta nueva generación que está naciendo, y gracias al cielo ahora tiene un candidato que pertenece a una nueva generación, que es Arauz. Fue una generación de gente hipócrita, cobarde, traidora, a la que le debemos la gran pérdida de territorio, y la que le debemos un ejército que ya no nos sirve y que tenemos que cambiarlo por una policía. Esta es la situación que nos lleva a las nuevas elecciones. En estas nuevas elecciones tenemos que aprender a reconocer que no es un partido político el que nos va a salvar, que no es la gente de la vieja guardia y los que han estado con Moreno y con la cleptocracia de Guayaquil, los ladrones de Guayaquil, y con la mitocracia erudita y leguleya de Quito y la Sierra, la que nos va a sacar del coronavirus y la crisis que estamos viviendo. Que la crisis que estamos viviendo va a tener que ser sacada posiblemente por un tecnócrata, que es el candidato Arauz. No es un individuo político, es un tecnócrata, es un economista tecnócrata, sabe mucho, sabe cómo, es un técnico, cuando usted llama a que le reparen la lavadora, no le llama pues a un político, le llama a un técnico. Cuando usted le busca a un médico para que le cure, no le está buscando a un político, le está buscando a un médico. Ahora tenemos una crisis económica y estamos buscando un economista. Esperamos que los conocimientos de ese economista sean los que nos saquen, junto con los conocimientos de Rafael Correa, porque ya no creemos en los partidos políticos, ya no creemos en las, entre comillas, ideologías. Desgraciadamente hemos perdido el concepto de que los ideales en Ecuador se han hecho pedazos. En Bolivia todavía sigue. Pero ser ciudadano ecuatoriano, que es
ser ciudadano ecuatoriano es ser, entre comillas, un pendejo que tiene deberes y derechos que se los dan y se los quitan el gobierno de turno. Muchas gracias.